El día de hoy contamos con la participación de la maestra Evelyn del Pilar Brintrup Flores. Les comento una pequeña reseña sobre su trayectoria. La maestra Evelyn es profesora de la Universidad San Sebastián de la Facultad de Enfermería de Puerto Montt, Chile. Se ha esmerado en realizar la mejor labor como enfermera. Ha destacado su participación con su conferencia titulada Estrategias para estudiantes en el área de la salud con clases digitales durante la pandemia. Muchísimas gracias, maestra Evelyn, por este espacio, por darse la oportunidad de compartir con nosotros estas estrategias tan importantes para nuestros estudiantes y docentes también. Muchísimas. Una gran satisfacción poder aportar en este proceso de pandemia, en este cambio, que incluso se está hablando de este cambio de paradigma hace muchos años. Estoy hablando de 10, 20, o sea, quizás no tanto, pero un cambio paulatino. Generalmente mencionaban dentro de la literatura que debe ser lento, ¿ya? Para disminuir el estrés, la carga y los cambios que va a producir esto. Frente a esta pandemia del COVID-19, en donde aún desconocemos un poco en totalidad su funcionamiento, su contagio, cómo tratarlo, ¿cierto? Lo único que sabemos es que debemos tener un aislamiento social. Y eso ha hecho que estas aulas de ser presenciales se transformen en aulas digitales, ¿cierto? Y eso hemos tenido que cambiar las estrategias de estudio. Por lo tanto, mi rol aquí es poder entregar algunas estrategias de estudios para ustedes, que sean vía online, para disminuir todas estas sensaciones negativas y de angustia, ¿ya? De estrés, de cansancio exacerbado, y poder tener herramientas y favorecer su aprendizaje cognitivo. Como introducción, podemos revisar ya que la UNESCO menciona que la pandemia del COVID-19 tiene a más del 90% de los estudiantes del mundo de 188 países confinados en su casa. Quiere decir que han disminuido el roce social, han disminuido estas clases presenciales a estar netamente en la casa las 24 horas del día y con clases online. ¿Ya? Esto fue publicado el 7 de abril del 2020. ¿Ya? Y eso quiere decir que las universidades y los centros educativos y formativos, su formación a través de los medios digitales, o por lo menos han estado intentando, porque ha sido un cambio ético para todos, ¿ya? Por lo tanto, esto se intenta ir mejorando día a día, y créanlo que es así. Siento que sus universidades, los colegios han tenido que reforzar medios tecnológicos para ir creando nuevas estrategias y fortaleciendo la entrega de contenidos para alcanzar el resultado de aprendizaje esperado, ¿ya? Por ende, ¿qué nos dice la historia de la digitalización? Nos dice ya que la misma fuerza tecnológica que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y práctico. ¿Qué quiere decir? Que tanta esta necesidad, y eso miren, fue dicho por Bautista ya Martínez ya en el 2014, dice que esta necesidad de tecnología, ya, a pesar, va a ser tan necesario poder aprender, que el día de mañana se espera que esto sea agradable y práctico, ¿ya? No sea una forma de estrés, de cansancio para ustedes. Y la corporación se está reinventando en torno a las oportunidades abiertas por las tecnologías de la información. Esto fue de hecho en el 2010. O sea, estamos hablando de que antes de que ocurra esta pandemia, ya estábamos tratando de fortalecer el mundo digital para favorecer la entrega de contenidos. La incorporación de tecnologías, incluso muchas veces hemos incorporado, eso me incluye, ya que en el aula
forma presencial, ocupemos tecnologías como plataformas para hacer preguntas, para a lo mejor ya no ser una prueba escrita con un lápiz, sino disminuir incluso así, apoyar nuestra ecología y fortalecemos el uso del teléfono, el uso de los tablets, ¿ya? Para ir incorporando, mezclar, ¿ya? También se han incorporado de a poco a través del tiempo ya las clases de posgrados en relación a las clases semipresenciales y no presenciales que son a través de e-learning, ¿ya? Y ahí vamos a ver la diferencia de clases online y clases e-learning. Vamos viendo que todo esto, la incorporación de tecnologías, ya, de medios diferentes a las clases presenciales, quiere decir que es uso de TIC, ya, de tecnologías. Para eso, ¿cuál es el uso que le estamos dando a estas tecnologías? Es la obtención de información, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio del paradigma? Y eso me incluye en haber presenciado un poco el cambio. Y quizás ustedes también, o quizás no tanto, porque son de unas generaciones mucho más jóvenes. Antiguamente, la obtención de información era un poco más dificultosa. ¿En qué me refiero? Cuando yo necesitaba saber algo, ¿ya? Tendría que ir a la biblioteca, buscar un libro, estudiar, leerlo, ¿cierto? Quizás no estaba el libro, tenía que esperar que llegara el libro para poder obtener la información, ¿ya? O quizás ese libro estaba, por ejemplo, si hablamos de historia, estaba solamente en una cierta parte del país exacto. Hoy en día, esta obtención de la información es mucho más rápida. Ya no me demoro una hora, que era ir a la biblioteca, ir a buscarlo, o por ejemplo viajar para obtener la información, sino que está en menos de un segundo o menos de 5 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tenemos en el celular, yo googleo y encuentro la información. Por lo tanto, el uso de TIC hace que la obtención de la información sea mucho más rápida. ¿Ya? También el uso de las tecnologías ya ha permitido que la comunicación entre diferentes lugares, la factibilidad de la comunicación, como por ejemplo ahora, ¿ya? Estamos, yo sé que hay varios que a lo mejor tienen preguntas y hay alguien que me está levantando la mano, solicito que anote su pregunta y revisamos al final de la presentación, ¿ya? Para seguir los conductos que fueron mencionados al inicio del Congreso. Por lo tanto, muchas gracias igual por tener una pregunta. No se olvide anotarla para que la revisemos, ¿ya? Entonces, como lo que estamos haciendo hoy en día, ¿ya? Claramente la participación en congresos, de trabajos, uno tiene que viajar al lugar. Hoy en día, a través de un computador, tenemos actualmente 316 participantes en un congreso en donde yo, de una parte del mundo, de Chile, del sur del mundo, ya, donde quizás llueve mucho y hace mucho frío, me estoy comunicando con ustedes que queda en otra parte, ya, que queda cientos de kilómetros, por lo tanto favorece la comunicación, ya. Y eso hace que tengan diferentes tipos de interacciones. Por lo tanto, se han creado videoconferencias que son autodirigidas, bidireccionales, ya como lo que nosotros podemos realizar hoy en día. Existe una gama amplia de versiones para poder comunicarnos entre nosotros. Es bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ejemplo, favorecer la comunicación. Otro es cómo nos estamos comunicando, ¿ya? Porque si vamos las teorías de comunicación según los psicólogos, la comunicación no solamente es verbal, sino que también hay una comunicación no verbal, ¿ya? La forma en que yo me siento, la forma en que yo estoy mirando, ¿ya? La ropa que llevo puesta, todo eso me habla de alguna información. Por eso es importante, según mi apreciación, no perder nunca el otro lado, la visión, para complementar la información, ¿ya? Sí, María, sé que levanto la mano. Si tiene una pregunta,
anótela para que después la podamos revisar. Eso es la ventaja de ahora. Por ejemplo, yo puedo identificar el nombre y puedo llamar con su nombre. Probablemente si estoy presencialmente no voy a distinguir cuál es el nombre de quien me levanta la mano, ¿ya? Pero sí voy a ver su cara, voy a ver cómo está la persona, a lo mejor tiene algo, no lo sé. Aquí conozco solo su nombre. Vamos a ir, por lo tanto, vamos a clasificar un poco, ¿ya? Cuáles son los tipos de clases y de modalidades que son el uso de TIC, ¿ya? Existen dos tipos de clases principalmente, una que es la asincrónica y la sincrónica. La asincrónica quiere decir que son tiempos distintos. Por ejemplo, yo voy a dejar grabada esta clase o la estamos grabando y si ustedes quieren revisarla, la bajan a través del canal de YouTube del Congreso y van a poder revisar la presentación. Eso es asincrónico. Yo grabo una clase y ustedes la visualizan cuando estiman conveniente. ¿Bien? Por lo tanto, según varios autores, principalmente Velázquez, ya en una presentación, perdón, en la web menciona que es fácil acordar los tiempos individuales. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor yo durante el día tengo otras cosas que hacer. A lo mejor soy mamá, tengo que organizar un trabajo extra, por lo tanto yo quiero estudiar, pero tengo tiempo sola en la noche para visualizar esta clase. Por lo tanto, la profesora lo graba tal día y el estudiante verifica cuál es su tiempo libre, por lo tanto acomoda los tiempos individuales, ¿ya? Algunos autores mencionan que hay mayor involucramiento a nivel cognitivo por la exploración de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Quiere mencionar que, por ejemplo, yo tengo dudas en relación a lo que estoy visualizando en la clase y por ende voy a parar ese movimiento y voy a buscar más información en relación a lo que quedó una duda, ¿ya? Eso quiere decir que hay un mayor involucramiento. Y además, varios autores, por ejemplo, el uso de ABP, que es aprendizaje basado en el problema, menciona que cuando yo tengo un problema, busco la información, hay un proceso mucho más relevante en relación al funcionamiento cerebral, por ende, favorece tener un aprendizaje un poquito más significativo que cuando los conocimientos entregados directamente, ¿ya? Porque el conocimiento fue buscado por la persona. Y eso hace que quizás mezclemos estrategias de aprendizaje. No lo coloqué ahí, pero la desventaja del proceso de asincronía es que muchas veces la resolución de los problemas, de las dudas, de las dificultades en revisar las presentaciones es mucho más retardada, ¿ya? Porque yo visualizo y a lo mejor no puedo ver esta presentación, no tengo problemas para bajarlo y tengo que esperar 1 o 2 días para que me resuelvan el problema. Esas son las desventajas, ¿ya? Por lo tanto, generalmente los asincrónicos es lo que nosotros llamamos clases e-learning, ¿ya? Que son a través del tiempo, que son posteriores. Y después tenemos la otra clasificación que son las clases sincrónicas, que es las que generalmente están utilizando actualmente algunas universidades, algunos incluso colegios, ¿ya? Para poder entregar la información y poder visualizar de mejor manera a los estudiantes y el trabajo que ellos realizan. Los autores mencionan que las clases sincrónicas, ¿qué quiere decir sincrónicas? Que son al mismo tiempo, como lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy dando o impartiendo una clase y ustedes en el mismo momento me están escuchando y posteriormente vamos a hacer una interacción, ¿ya? Por lo tanto, es en el mismo momento. Eso quiere decir sincrónica, ¿ya? Mencionan que existe una mayor sensación de comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en el mismo momento interactuando. Si alguien tiene dudas, pues como lo que están haciendo ahora, levantan la mano, ¿ya? Y lo resolvemos inmediatamente, por lo menos al final de la presentación. Y
Por ende, mejora el intercambio entre docentes y estudiantes, lo que muchas veces la parte asincrónica, que es el learning, tengo que esperar mucho tiempo. Aquí el docente tiene mayor comunicación y fluidez de la comunicación. ¿Cuál es la desventaja de esta modalidad? Es que muchas veces interfieren en los tiempos. Ya no todos podemos concordar en el tiempo que llevemos. Perdón. Y eso hace que muchos puedan no tener. También el proceso de las clases síncronas, muchas veces tenemos problemas de conectividad, como lo que nos pasó al inicio, ¿ya? Se cae el sistema, el internet no fluye adecuadamente y eso hace que no podamos tener un intercambio adecuado de la comunicación o de los contenidos. Por lo tanto, en la parte sincrónica es importante visualizar que todo esté funcionando adecuadamente, ¿ya? Y para estas modalidades, estos tipos de trabajo, se crearon herramientas. Aquí hay herramientas generalmente e-learning, ¿ya? Que son a través de distancia, como por ejemplo los chats. Los chats pueden ser e-learning y puede ser offline, ¿ya? Generalmente los chats es cuando yo estimo un horario determinado para poder realizar intercambios. Por lo tanto, generalmente se hace online, ¿ya? Las videoconferencias también son online. Los foros de debate. ¿Qué diferencia hay entre un chat y un foro? ¿Ya? Un chat generalmente es más instantáneo, ¿ya? Es en un momento determinado o no. Un foro muchas veces quiere decir que una pregunta o un comentario está dispuesto en todos la clase, a través del tiempo se puede ir contestando, ¿ya? Los foros generalmente no son instantáneos, ¿ya? A veces son a través del tiempo, determinados, por ejemplo, durante 3 días, durante una semana, ¿ya? Don Freddy, sé que levantó la mano, anote la pregunta en un cuadernito, en una hoja y la hacemos al finalizar, ¿ya? El tablón de anuncios, que es generalmente cuando tenemos un proceso de clases y donde damos instrucciones, ¿ya? Para una semana, para 2 semanas o para la semana, ¿ya? Y las redes sociales quiere decir todas las redes que tienen ustedes. Muchas veces, aparte de las clases que dan, también tenemos otras redes sociales como el Facebook, el, el WhatsApp, que nos ayudan a complementar todas estas potencias virtuales. Los blogs también es una herramienta que se han creado, ¿ya? Y los correos institucionales que son a través del tiempo, ¿ya? No son de resolución instantánea. Vamos a la siguiente diapositiva, a ver si nos funciona. Ya. Por lo tanto, con este proceso de virtualizar todas las clases, de estar hacinados y, más que hacinados, pero no es la palabra, de estar agrupados ya en el hogar 24 horas del día, ha creado que las personas tengamos sentimientos diferentes, ya tengamos sensaciones diferentes, tengamos miedo al salir al exterior. Muchos autores mencionan que quizás ha aumentado el estrés por el teletrabajo, el teleestudio en las personas, ¿ya? Porque estamos 24 horas en el mismo círculo, 24 horas con las mismas personas. Crea un estrés, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con los docentes en esta virtualización instantánea, inmediata que hemos tenido? ¿Ya? Eso, los docentes han tenido que aprender nuevas tecnologías, nuevos programas, actualizar equipos, etc. No todos los docentes están o estamos preparados para esta virtualización. No todos estamos preparados con las tecnologías adecuadas, porque a lo mejor en una casa están todos con teletrabajo o telestudio y hay un computador. Por lo tanto, es
un cambio, ¿será tan necesario que cada uno tenga un tablet o un computador? ¿Ya? También hay docentes que llevan años de trayectoria que tienen mucho conocimiento, ¿ya? Para transmitir, pero ¿estarán tan acostumbrados al uso de la tecnología? Conocer estas nuevas plataformas, porque cada plataforma es distinta, ¿ya? Su navegación es distinta. Por lo tanto, eso han tenido que crear los docentes. Esto se los muestro para que sepan que no todos manejan, ¿ya? No todos conocen el proceso de la digitalización académica. Por lo tanto, van a tener que aumentar primero sus conocimientos y sus habilidades tecnológicas para poder transmitir los conocimientos. Porque si los docentes no pueden tener habilidades de la tecnología, es muy difícil que puedan conectarse y favorecer la comunicación entre docentes y estudiantes. Por lo tanto, para ellos, por ejemplo, han tenido que estar en una semana o menos en un día, poder aprender este proceso para entregar adecuadamente. O quizás se quieren hacer algo y no van a poder, por lo tanto, tienen que capacitarse. ¿Ya? De la misma forma, acompañar a los estudiantes durante todo este proceso. Se estiman, y según varios autores académicos mencionan, que el proceso de digitalización ha tenido que verificar y incrementar la comunicación entre docentes y estudiantes. ¿Cómo favorezco eso? Que el estudiante se dé cuenta que el docente está permanentemente acompañando. ¿Cómo puedo o puede el docente entregar esta estrategia? Por ejemplo, cuando el estudiante envía un correo, tratar de responderlo lo antes posible. Se estima conveniente que no pasen más de 2 días, ¿ya? Porque si no, el estudiante se siente menoscabado y sin la resolución de la duda adecuada. Eso quiere decir muchas veces que el docente también ha tenido que estar estresado, porque muchas veces tiene que hacer toda su carga académica, tiene que aprender nuevos roles, nuevos procesos. Esto hace estas 3 cosas, según Bautista Martínez, ya en el 2014 mencionaron que enriquece los ambientes del aprendizaje. Todo esto es el fin de favorecer la entrega de conocimientos y que ustedes adquieran nuevos aprendizajes, nuevas herramientas. Estamos hablando de aprendizaje cognitivo, porque cuando hablamos de habilidades, el proceso de digitalización es más complejo, ¿ya? Las clases digitales están complementadas y según varios autores también mencionan que es netamente para favorecer la parte cognitiva, no así la parte procedimental. Veamos la siguiente diapositiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con los estudiantes en este mundo de digitalizar los contenidos? ¿Ya? Porque tanto los profesores, estar hacinados, estar todos los días con clases, ¿ya? Ustedes también tienen ese mismo proceso. Están todo el día sentados al frente de un computador o de un tablet, ¿ya? Cuando terminan no van a poder salir a visitar a sus amigos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de una pandemia, ¿cierto? Hay un riesgo elevado frente a ustedes, por lo tanto ya hay miedo, más miedo del cambio, ¿ya? Por lo tanto, se menciona que lo más importante es que los estudiantes puedan realizar un aprendizaje autorregulado. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué influye en este aprendizaje autorregulado? Influye en la autoeficiencia percibida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando súper bien. Me conecto a las clases, después pago el computador y con eso me quedo. A mí me va a ir súper bien, aprendí todo. ¿Será adecuado eso? A lo mejor él piensa que lo está haciendo estupendamente bien. O quizás, el otro lado, la autoeficiencia dice,
¿sabes qué? Me conecto, después estoy 2 horas, pero estoy tan conectada que tengo solo 3 horas para dormir o 4 horas. Por lo tanto, yo creo que me va a ir bien porque le estoy colocando mucho esfuerzo. Eso es la autoeficiencia percibida. Verificar cómo estoy percibiendo mis procesos, ¿ya? Por ende, el aprendizaje autorregulado tiene que ver en verificar si esta autoeficiencia percibida tiene los resultados esperados. ¿Será que yo pensé que lo estaba haciendo bien y no obtuve el resultado? Por lo tanto, tengo que cambiar las estrategias, ¿ya? Aquel que no dormía nada, quizás tiene que mejorar el proceso de disminuir un poco las horas de estudio o de estar conectado para favorecer su descanso. O aquel que no estaba tan conectado, no tenía un autoestudio, quizás va a tener que mejorar eso para ver si esta autoeficacia percibida responde a los resultados esperados. Otro proceso es para favorecer el aprendizaje autorregulado es monitorear los procesos de autorregulación. Verificar, ya no, quizás no esperar el resultado final, porque a lo mejor voy a tener 2 solemnes y estos 2 solemnes son al final de mi semestre, sino que hago pausas y verifico qué es lo que estoy haciendo bien, cómo me siento. Es importante describir cuáles son los sentimientos, las emociones, mi cuerpo biológicamente, cómo está, ¿ya? A nivel mental, ¿cómo me siento? ¿Me siento cansado? ¿Me siento estresado? ¿Qué debo hacer? Existen diferentes estrategias para poder verificar. Por ejemplo, si estoy muy cansado, debo desconectarme un rato, ¿ya? No sobreexigir, porque probablemente esa sobreexigencia, si yo digo, no, es que yo quiero terminar esto, me queda 1 hora más, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Habré aprendido en 1 hora más lo que yo estimaba conveniente? ¿O sería 1 hora perdida porque mi mente ya estaba cansada? Esas son cosas de monitorear el proceso, ¿ya? Por lo tanto, se espera en este proceso de digitalización del aula es que los estudiantes estén autorregulados y más en los procesos de pregrado, ¿ya? Cuando hablamos de procesos escolares, este proceso de autorregulado generalmente no es autorregulado, sino que es regulado por adultos, ¿ya? Se sugiere, por ende es un trabajo mucho más familiarizado. Digo familiarizado de contextos que necesitan más integrantes. Cuando hablamos de pregrado, el estudiante es autorregulado porque ya se considera un adulto, por lo tanto tiene las capacidades fisiológicas y psicológicas para poder autorregularse, ¿ya? La madurez correspondiente a lo cognitivo. Por ende, deben tener diferentes iniciativas para adquirir habilidades académicas. Se supone que en el proceso del pregrado, ya sea en el primero, segundo, tercer, cuarto año, obviamente que el primero de menor grado al quinto grado mayor grado tiene habilidades académicas. ¿A qué quiere decir? Yo conozco mis fortalezas y mis debilidades académicas. Ejemplo, y una sugerencia súper importante, conocer qué tipo de aprendizaje tengo yo como estudiante. Yo soy más auditivo, soy más visual, ya que me recuerdo las cosas, se me es más fácil aprenderla cuando yo visualizo algo a través de colores, ¿cierto? De imágenes. O kinestésico, aquel estudiante que necesita hacer las cosas, escribirlas para que le sea más fácil aprender. Por eso es importante que los estudiantes de pregrado conozcan cuáles son sus habilidades académicas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho memorizar, pero me es más fácil buscar el fundamento y no la palabra específica. Por lo tanto, ahí busco estrategias. También otras estrategias académicas es, por ejemplo, para aprenderme algo, ¿qué me es más fácil? Hago un resumen del contenido, hago mapas conceptuales,
del contenido, hago imágenes que me es más fácil recordar. Todo eso va a facilitar el aprendizaje autorregulado por el estudiante. Otra característica importante para favorecer que el estudiante esté autorregulado es establecer metas próximas en el tiempo. ¿A qué quiere decir esto? Permiso, perdón. A que, por ejemplo, yo empiezo a estudiar una asignatura, pero esa asignatura mi meta va a ser terminar mi carrera, pero terminar mi carrera va a ser en 3 años más, por lo tanto esa no es una meta corta. O por ejemplo, también yo considero que pasar mi asignatura, eso tampoco es una carrera corta, una meta corta, porque estamos hablando de 3, 4 meses, ¿ya? En cambio, si yo hago una meta corta, por ejemplo, yo hoy día se establece de horas, no más de 24 horas, voy a estudiar anatomía y me voy a leer y voy a tratar de aprender solo 3 capítulos. Y todos los días me organizo. Por lo tanto, es importante que se hagan un cronograma en relación a sus metas. ¿Qué es lo que yo estimo para esta semana? ¿Qué es lo que yo debo para la otra semana? Y así, semana por semana o día por día. Metas próximas en el tiempo, no a largo plazo. Porque si tenemos a largo plazo, el estudiante se frustra fácilmente porque verifica que tiene muchos contenidos que ver. En cambio, si hago metas cortas, por lo tanto, reduzco los contenidos y disminuye la frustración. Si disminuyo la frustración, disminuyo el estrés. Ya hay suficiente estrés y miedo por la condición de pandemia que tenemos a nivel mundial. No necesito agrupar algo más aparte de lo que ya hay, ¿ya? También mencionan que es importante seleccionar y emplear estrategias de aprendizaje, como lo que ya hemos visto. Por ejemplo, yo ahora voy a leer, después me voy a hacer un resumen, ¿ya? Y de este resumen, de tener 4 hojas de resumen, al final voy a hacer mapas conceptuales. Listo. O por ejemplo, yo leo un capítulo y me hago solo mapas conceptuales, ¿ya? O leo y después hacemos un trabajo en equipo, un grupo ya de chat para poder comparar ideas, resolver problemas entre mismos compañeros. Tener estrategias aprobadas, ojalá por ustedes, ya que se autoconozcan y ojalá favorecer compartir opinión, razonamiento. Porque no solamente necesitamos que los estudiantes aprendan cognitivamente, sino que aprendan a racionalizar. ¿Qué quiere decir? A analizar los procesos. Ninguno de ustedes y ninguno de nosotros somos robots. No somos teléfonos que apretamos y tenemos todo el proceso, sino que necesitamos analizar qué es lo importante, por qué suceden, ¿ya? Eso nos distingue de un robot, porque somos capaces de analizar. Y este análisis tiene sentimientos, tiene emociones, que son válidos. Todos son válidos. Vamos a la siguiente diapositiva para ir. Por lo tanto, según estos autores, ya en el 2005, menciona que y define a la autorregulación como un proceso autodirigido por el cual los estudiantes estoy leyendo, ya se transforman sus habilidades mentales en actividad y destrezas necesarias para funcionar en diversas áreas, ¿ya? Por lo tanto, este proceso que ustedes dicen tiene que estar ahí permanentemente. Y yo puse estas 3 imágenes porque, cierto, nos menciona que este proceso debe ser autodirigido y vamos a transformar nuestras habilidades que muchas veces antes las hacíamos a través de un papel, lo hacíamos a través de un libro, hacíamos esencialmente, hoy en día ha cambiado a netamente todo el computador, ¿cierto? O el tablet, o el procesador, o el celular. Eso ya un cambio drástico. Quizás ustedes, como son más jóvenes, y según los sociólogos mencionan que
son más hábiles tecnológicamente, ¿ya? Eso no quiere decir, como dice la imagen central, no van a estar estresados. ¿Por qué? Porque han tenido que estar encerrados, han tenido que disminuir el proceso social, lo que está caracterizado por ustedes los jóvenes, donde los psicólogos mencionan que sus redes más relevantes son los amigos, sus pares, ¿ya? En donde estar con ellos es lo más importante para ustedes. Por ende, han creado de igual manera un estrés, ¿ya? Que es conocer. Relevante conocer porque si yo me conozco voy a poder manejar. Si yo me conozco que estoy cambiando de humor voy a poder verificar. Estoy enojado. ¿Eso me ayudará a concentrarme y adquirir los conocimientos cognitivos? Quizás, y los psicólogos mencionan que cuando hay emociones negativas, el aprendizaje cognitivo es disminuido. Por lo tanto, es importante no mantenerse estresado. Sé que es difícil, pero se puede lograr, ¿ya? Hay técnicas de relajación, hay algunos que incluso deben decir la yoga también favorece, porque favorece la respiración. Al favorecer la respiración llega mayor oxígeno a mi cerebro, por lo tanto disminuye la liberación de adrenalina, ¿ya? Y eso favorece que descanse un poquito. Por ende, se menciona que cuando hablamos de procesos de digitalización, ya siempre hablamos de una autorregulación del estudiante. ¿Autorregulación en qué? En el aprendizaje, autorregulación en la adquisición de los conocimientos, autorregulación en la planificación, ¿ya? Por ende, la autoeficacia percibida por el estudiante se define como los juicios que el estudiante sobre su capacidad y los medios que poseen para realizar las tareas y alcanzar las metas de forma exitosa. Es importante que el estudiante y que ustedes mismos verifiquen cuáles son sus capacidades, cuáles son sus medios que tienen para adquirirlo. ¿Será que yo a lo mejor no tengo una buena señal? A lo mejor necesito invertir en eso. Quizás yo me demoro mucho en visualizar las clases. ¿Debo incorporar nuevas estrategias? Todas esas preguntas deben respondérselas a ustedes, ¿ya? Por lo tanto, para poder generar esta autorregulación, se necesita que creen estrategias metacognitivas. Quiere decir que ustedes van a crear una planeación, ¿ya? Un organigrama de qué es lo que yo debo hacer, cómo voy a organizar mi semana, cómo voy a organizar mi día, ¿ya? Posteriormente voy a monitorizar. ¿Estaré cumpliendo todo lo que yo dije en esa semana? ¿Estaré alcanzando mis metas al finalizar mi semana? A lo mejor debo colocar mayor énfasis, ¿ya? En algún proceso, en algo, ¿ya? Para ir mejorando. Por lo tanto, debo controlar la cognición de la que yo tengo, ¿ya? Esta adición de los conocimientos, ¿lo hago mucho más rápido? ¿Lo hago más lento? ¿O quizás necesito otro proceso? ¿Alguien que me ayude? ¿Necesito favorecer los chats de comunicación porque mis dudas son mayores? A lo mejor tengo miedo al preguntarle al profesor. Eso es muy conocido. Lo que sí me ha impresionado es que en estos procesos quizás los estudiantes les facilita la comunicación digital más que quizás algunos que venimos de generaciones anteriores, ¿ya? Toda esta, la planeación, la monitorización y el control de la cognición hacen que programar actividades y recursos para que yo alcance las metas. Mis metas, acuérdense que deben ser cortas. No puedo tener metas tan largas porque si no voy a favorecer mi estrés, voy a favorecer quizás mi frustración, voy a decir, ay, tengo tanto que estudiar, no sé si lo voy a alcanzar. Por eso es importante planear, organizarme.
ir verificando qué es lo que tengo, lo estoy cumpliendo, voy a ir monitorizando. Y también estoy haciendo control de la cognición, ¿ya? ¿Cuáles son mis recursos que yo tengo? Soy mejor memorizando, no, memorización no es tan buena, por lo tanto creo estrategias, ya hago resúmenes, hago mapas conceptuales, hago diferentes cosas, ¿ya? Por lo tanto, hago este conjunto de cosas para favorecer la adquisición de conocimientos. Veamos la segunda diapositiva, la siguiente diapositiva. Quiere decir que sin tener estrategias cognitivas, muchas veces voy a crear un desorden, ¿ya? Este desorden va a crear ineficiencia para planear y controlar las tareas y actividades, ¿ya? Porque no tengo una estructura, por lo tanto no voy a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? ¿Ya? A lo mejor dicen, ay, tengo clases, ya después tengo clases, me cansé, no voy a hacer nada, ¿ya? Voy a organizarme. Voy a crear aquel que tenga una apatía. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? A mí no me gusta este proceso y yo no quiero hacer nada. Por lo tanto, estoy creando ya un efecto mental que va a hacer en que yo no alcance mis metas. La carencia de guías o modelos a manejar los problemas. Es importante y que ustedes como jóvenes, y eso me incluyo, muchas veces nos dificulta el manejo de problemas. Ya no tuvimos tiempo para poder solucionar los problemas antes, ya. Quizás ahora tengo que aprender a resolver mis problemas, a ser autoeficiente en este proceso, ¿ya? También, sin estrategias cognitivas, lo que voy a crear es que tenga problemas de concentración. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy preocupado, estoy angustiado, estoy ansioso. Crear estrategias, ser organizado, hace que nosotros y que ustedes, porque no solamente ustedes son estudiantes, nosotros como docentes también nos tenemos que organizar, crear. Obviamente, ya tenemos unos años de experiencia. Ustedes son jóvenes, por lo tanto, la experiencia es menor, pero no quiere decir su capacidad. Al ser jóvenes tienen capacidad de muchas veces tener resoluciones más rápidas, más innovadoras, y eso hace que favorezcan este proceso de adquisición de estrategias cognitivas. También, sin estrategias cognitivas, sin este ordenamiento, crea desórdenes del estado de ánimo, que pasen de un estado eufórico a un estado deprimente, que quizás tengan rabia en un momento y no la pueden controlar. Por eso es importante organizarse, estructurarse, monitorizarse, conocerse para poder crear estrategias adecuadas en la adquisición de conocimiento. El docente hace una parte, ustedes hacen otra. Y el proceso digital, la digitalización del aula, se va convirtiendo un poco más amena, ¿ya? Todo esto es un proceso, por lo tanto, no puede ser un cambio de un día para otro. Se espera que el cambio sea más rápido, pero es importante saber que los cambios tienen que ser lentos, ¿ya? Y si alguno se demora un poco más, no importa, no se frustren, porque ustedes pueden, cada uno puede, tiene diferentes metas, ¿ya? Y las metas solo dependen de ustedes si la pueden lograr o no. Lo importante es que no se frustren a la primera. Si tienen duda, traten de resolverla. El docente va a estar ahí. Envíenle un mail, un correo, un chat. La pandemia ha hecho que muchas veces nos demos cuenta de los grupos sociales que tenemos, ¿ya? Por ende, todo lo que hablamos anteriormente, eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque crea todo eso. Crea apatía, crea dificultades del ánimo, crea desconcentración que no favorece el aprendizaje. Según los autoautistas Martínez, ¿ya? ¿Qué es lo que favorece el aprendizaje con aulas digitales? Perdón, desfavorece.
Lo que desfavorece es que muchas veces exista desinterés por parte del estudiante, en que diga, ¿sabe qué? Yo no estoy ni ahí con esta cosa, como dijeran los chilenos, no estoy ni ahí. No estoy ni ahí significa que no me interesa, ¿ya? No aprendo muy bien con el aula digital. No entiendo al profesor cuando habla. Menos voy a entender cuando lo deja grabado si no tengo la oportunidad de preguntar. ¿Sabe que me olvidé mi pregunta? No lo voy a hacer. Por eso que es importante, por ejemplo, la estrategia que hicimos ahora. Ustedes tienen una duda, sugiero que lo anoten en un papel y al final me lo hacen, ¿ya? Porque no quiero que nadie quede con dudas. Tratar de resolver. Y si alguien tiene dudas después, siempre va a estar el correo del docente para poder resolverlas, ¿ya? Otro punto que desfavorece el aprendizaje en el aula es que pueda estar ligado a la forma de enseñar por parte del docente. Porque muchas veces, como dijimos anteriormente, el docente también ha tenido que aprender. Por ejemplo, a lo mejor sus clases son un poco aburridas. El profesor tiene la voz monótona, sigue, lee toda la diapositiva, yo me aburro y la verdad es que me quedo dormido enfrente del computador. Eso hace que muchas veces desfavorezca el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? O quizás es importante crear nuevas estrategias en los docentes para favorecer esta enseñanza, ¿ya? Otra parte, ¿ya? Es la distracción de la misma tecnología. Ejemplo, están escuchando ahora, están en el computador, los llama a alguien, los coloca en silencio, ¿ya? Por lo tanto, están usando 2, 3, 4 meses de tecnología y la mente no es para tanto. Somos humanos, ¿ya? Está bien, las mujeres podemos hacer 2 cosas a la vez. Los hombres dicen que no. No, ninguno, ¿ya? Somos personas. Las personas para poder adquirir conocimientos necesitan concentrarse, necesitan estar dirigidos solo en un aparato digital. Por lo tanto, se sugiere que si están en aula ya digital, ya sea online o e-learning, ya estén concentrados solo en eso para favorecer el aprendizaje. Porque si están en el computador más el televisor viendo una película, lo más probable es que la adquisición del aprendizaje sea mucho más lento, más dificultoso, quiera más tiempo. Y el tiempo es oro. Evitemos la frustración, ¿ya? La sensación de angustia, la sensación de temor, la sensación de miedo. Eso no favorece el aprendizaje, ¿ya? Vamos a cambiar la diapositiva y agradezco a quienes están contestando la encuesta, ¿ya? Para que la revisemos al final. Lo que la mayoría de los autores, ¿ya? Menciona que para favorecer el aprendizaje virtual, el número 1 quiere decir que ustedes como estudiantes perciban que son los primeros. ¿Qué quiere decir? Que los docentes, la universidad, el contexto académico está preocupado por ustedes, en resolver sus dudas, en verificar, por ejemplo, es por ello que muchas universidades, por lo menos acá en Chile, aquí verifican qué estudiantes no tienen, por ejemplo, computador, ¿ya? Por distintas sociales, diferentes posibilidades de adquirir un aparato electrónico. Y las universidades han entregado los aparatos electrónicos para favorecer este aprendizaje virtual. Estoy preocupado por ustedes. Ustedes son el número 1. Yo quiero que ustedes adquieran los conocimientos. Para eso me incorporo. Verifico qué estudiante tenga buena accesibilidad de conectividad y qué estudiante no tiene buena accesibilidad. ¿Ya? Don Ramos le menciona, al igual que todos sus compañeros, anote su pregunta y me la hace al finalizar, por favor. ¿Ya? Voy a estar esperando su pregunta.
Es importante que ustedes se sientan relevantes. Yo sé que cada institución está haciendo lo mejor posible. Han tenido que crear estrategias para perfeccionar a sus docentes, para entregar buena calidad académica a sus estudiantes, ¿ya? Es un cambio drástico del paradigma, como ya lo he dicho en varias oportunidades, pero siéntense que ustedes son los primeros. El primer objetivo es que ustedes puedan adquirir los conocimientos, ¿ya? Sean fácil, ¿ya? Y si tienen alguna dificultad, lo presenten. Según líderes educativos, ¿ya? En una página, esto fue publicado el 20 de marzo del 2020, o sea, hace poco, menciona que enseñar en tiempos de incertidumbre requiere creatividad y flexibilidad para apoyar a los y las estudiantes a alcanzar los aprendizajes centrales del curso en el ambiente virtual u online, ¿cierto? Necesitamos abrir, yo sé que muchos somos o son los docentes un poco estructurados. La digitalización hace que los docentes tengamos flexibilidad, tengamos un poco de mayor creatividad para favorecer el aprendizaje de ustedes, favorecer la adquisición de conocimientos, ¿cierto? Que seamos diversos, ¿ya? Que visualicemos que existen diversas personalidades, por lo tanto debemos dar respuesta a esas diversas personalidades, tratar, ¿ya? No podemos tratar de ser imparcial también, porque no puedo dar más tiempo a aquel niño que otro, no, de eso no se trata, sino verificar, crear diferentes estrategias. ¿Ya? Cuando yo hago una clase favorezco para aquel estudiante que sea visual, para aquel estudiante que sea auditivo y para aquel estudiante quizás que sea kinestésico, ¿ya? Que creamos algo en conjunto. ¿Para qué? Para favorecer la motivación. Cuando tengo estudiantes motivados en adquirir conocimientos, es más fácil la entrega de estos y la adquisición de en ellos, ¿ya? Autores que hablan sobre la adquisición de aprendizaje cognitivo mencionan que cuando hay emotividad, cuando hay emociones positivas, la adquisición del aprendizaje es más rápido. Por lo tanto, si yo tengo la motivación asociada a felicidad, al estado anímico positivo, quizás me es más fácil que los estudiantes aprendan. No así cuando el estudiante está desmotivado, cuando está triste, cuando no está desinteresado. La adquisición del aprendizaje va a ser mucho más difícil. Este proceso virtual ha sido un cambio para todos, ¿ya? Por lo tanto, ambos deben, docente y estudiante, poner lo mejor de sí para favorecer la adquisición y poder responder y adquirir los resultados de aprendizaje. Permiso. Por lo tanto, vamos a nuestra patita. Aquí le entrego algunas estrategias para favorecer el estudio online, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que todo, debo confiar en la educación online. Como es la imagen, no sé si la logran visualizar, son los trapecistas. Cuando están en el aire y se tiran hacia el otro, yo confío que la otra persona me agarre, me sostenga para que no me caiga. De esta misma forma ustedes deben confiar en que esta educación online, quizás ha sido abrupta, va a ser buena. Debo creer en ella, porque si ustedes no creen, es muy difícil, ¿ya? Si el docente no cree que va a salir algo bueno de aquí, muy difícil que podamos alcanzar los resultados esperados. ¿Ya? El docente debe creer, el estudiante debe creer, los académicos deben creer, las gestiones, los mandamases deben creer que esto va a salir bien a pesar del proceso de pandemia que tenemos. Tenemos herramientas para solucionar el problema. Veamos, por ejemplo, el expositor de ayer mencionó cómo era la antigüedad.
antigüedad no teníamos estos medios. Si suspendían las clases, los estudiantes no tenían ninguna forma de adquirir los conocimientos, ¿ya? Más cuando muy pocos podrían tener la posibilidad de ir a un colegio. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Debo creer en esta modalidad. No, según Albert Sanger en el 2020 menciona, no se debe empezar a estudiar online con una actitud en la que piense que no va a salir bien, ¿cierto? Si yo digo, ¿sabes qué? Es lo mismo cuando ustedes van a pedirle pololeo a alguien, ya, sea hombre o mujer, porque es así, ya. Yo digo, ¿sabes qué? Mejor no voy porque me va a decir que no. ¿Qué confianza tienen? Cero confianza. En cambio, si yo digo, ¿sabes qué? Le voy a ir a pedir pololeo, yo sé, me mira distinto, yo estoy segura que me va a decir que sí. ¿Ya? Yo tengo confianza. Voy, lo hago, lo intento y resulta que al final están pololeando. Eso mismo pasa acá. Yo confío en que yo voy a aprender, en que yo voy a organizarme. Quizás son cambios drásticos, ¿ya? Pero voy a crear estrategias, voy a aprender a organizarme, voy a aprender a cuál es mi forma de estudiar, voy a crear nuevas estrategias. Si tienen dudas en relación a crear nuevas estrategias, pregunten, planten esa necesidad al mundo académico, ¿ya? Y este mundo académico va a tener la posibilidad de saber cuáles son sus problemas para poder resolverlos. Otro punto importante que menciona para favorecer estrategias online es contar con los recursos. Aquí hay algunas dificultades porque no todos tienen acceso a la adquisición de los recursos tecnológicos tan rápidos, ¿ya? Por lo tanto, aquel que no tenga esa facilidad, por favor, acérquese a su mundo académico. Para poder estudiar online o digitalmente, ya es importante tener la tecnología y la conectividad adecuada, porque si no, la verdad va a ser mucho más difícil, ¿ya? Y quizás se lo digo personalmente. Yo vivo en un sector un poco alejado de la ciudad donde la conectividad a veces no es tan buena. Por lo tanto, tuve que cambiar mi conectividad, mi proceso, ya para favorecer esto, porque si no, hoy en día no estaría aquí, se me hubiese caído el sistema 3, 4 veces. Por lo tanto, yo favorecer. Quizás yo tengo el recurso, y si no hubiese tenido el recurso, hubiese tenido que buscar otra forma de solucionarlo, ¿ya? Para favorecer el aprendizaje o el estudio online. Los administradores y los propios centros educativos y formativos suplen estas deficiencias en algunos casos, como lo que mencionábamos. Si no tienen buena conectividad, mencionen, levanten la necesidad. Se requieren plataformas online de fácil acceso desde diferentes dispositivos. En eso, sé que varias instituciones de pregrado han favorecido, han creado plataformas mucho más accesibles. Se recomienda, ¿ya? Y todos los autores concuerdan en eso, en que siempre exista capacitación en relación a las plataformas que van a usar. Capacitación tanto para el docente como para los estudiantes, ¿ya? El educando, los alumnos. Es importante que ellos conozcan, ¿ya? Y si no conocen, favorecer, crear videos interactivos para que puedan facilitar las plataformas y su manejo, mucho más fácil. Otro punto importante que se menciona para crear estrategias es tener las competencias digitales para el estudio o la disposición para adquirirlas. Ejemplo, yo sé que ustedes tienen mucho más manejo del proceso digital, conocen y manejan muy bien algunas páginas, pero si no lo conocen, favorecer, por ejemplo, ¿saben qué? Tengo que aprender sobre esto, me voy a dedicar 10 minutos a buscar cómo se realiza este proceso, tener esa disposición para poder adquirir nuevas herramientas, tanto para el estudiante como para los docentes. Eso crea algo en favorecer las estrategias de estudios online. Contar con las competencias digitales, bien, y si no los tengo, debo ayudar.
Es importante un buen conocimiento de las plataformas virtuales o centros de la universidad que impartan, lo que mencioné anteriormente. Esto fue mencionado en un paper de Manuel Martínez, ¿ya? Es importante que lo manejen. El profesorado haga seguimiento no solo de las tareas, sino también del estado de ánimo de los educandos. ¿Y por qué lo menciono? Muchas veces solicitamos tareas, ¿ya? Tareas en una semana o actividades en una semana, actividades en un mes. ¿Qué pasa con aquel estudiante que no está participando? Es importante que el docente, el cuerpo académico, se preocupe de cómo están las emociones del estudiante. Muchas veces están sobrepasados al igual que los docentes. Se sugiere que en ese proceso no colocar más estrés, sino favorecer. Es un cambio para todos, más en este proceso en la que nos encontramos. Por ende, debemos favorecer el contacto con el ser humano, encontrarnos con nosotros mismos. Como dije anteriormente, si estoy enojado, si estoy en emociones negativas, la adquisición del aprendizaje va a ser mucho más dificultoso, ¿ya? Relevar, ¿ya? Si hay, por ejemplo, conversaciones que están muy ardentes, que no se están hablando adecuadamente, que las palabras que utilicen, acuérdense que cuando usamos chat, ¿ya? O foros, es importante verificar cómo yo entrego mis pensamientos, ¿ya? Las palabras que estoy usando, porque puedo crear emociones, sentimientos, recuerdos en el que está leyendo. ¿Ya? Siempre cuidar, ser empático, ¿ya? A lo mejor no voy a ver a la otra persona qué es lo que le va a pasar. Quizás le estoy hiriendo sus sentimientos con las palabras que estoy usando, ¿ya? No es adecuado usar cierta terminología, ¿ya? En la comunicación, improperios, ¿ya? Ojo, no escribir cuando yo estoy enojado, ¿ya? Siempre dijeron los abuelitos, cuenten hasta 10, es verdad. Cuenten hasta 10 antes de decir una palabra. Ahora no es decir, quizás es hablar. O sea, perdón, es escribir, ¿ya? Cuando escribo, cuando estoy enojado, no siempre resultan adecuados los resultados. Otra estrategia es ser consciente de que estudiar en línea requiere de un esfuerzo añadido. Ser consciente de lo que están haciendo es un sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque tienen que estar aprendiendo cosas y aprendiendo la digitalización. Este cambio de paradigma no se hizo en años, se hizo de un momento a otro. ¿Por qué? Por un proceso de una pandemia, ¿ya? Por lo tanto, el estudiante debe ser disciplinado, constante y autónomo, además de responsable. No va a haber una docente que va a colocar una mala cara, a lo mejor va a estar esperando, lo va a dejar afuera de la sala, no lo sé, sino que ustedes tienen que ser responsables. La docente dijo que entra a la clase a las 11 y yo estoy 5 para las 11. Si yo tengo dudas, pregunto, ya ser constante. La formación online suele ser más exigente que la modalidad presencial o semipresencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito mayor capacidad. ¿Ya? Necesito manejar el mundo digital, necesito adquirir nuevos. Y eso hace que requiera una sobreexigencia entre nosotros. El éxito vendrá si son capaces de mantener estos recursos a través del tiempo, ¿ya? Y como vemos, este proceso de pandemia no va a durar una semana y ya no duró una semana, ya no duró un mes, quizás mucho tiempo más. Por lo tanto, debo mantener estos recursos, esta capacidad de autorregularme, de ser autónomo, de ser disciplinado, ¿ya? Otra estrategia, y ya vamos terminando, es elegir el mejor lugar para estudiar. Verificar donde existan menos distracciones, ¿ya? Donde a lo mejor no existan ruidos, donde yo me sienta cómodo, donde esté calentito o donde no haya mucho frío, ¿ya?
Ustedes deben estudiar en la parte donde se acomoden, ¿ya? De preferencia donde no existan ruidos, donde no existan otras personas ni muchos distractores. La mente es frágil, ¿ya? Por lo tanto, si tengo algo más interesante, mi papá está hablando de algo interesante, ahí estoy estudiando. Un lugar silencioso y cómodo para ustedes. Organizar bien, planificar, marcar objetivos diarios y darle el seguimiento. Lo que ya hemos hablado, autoorganizarse semanalmente, priorizar las actividades, ¿qué es lo más importante? A lo mejor tengo una tarea, una prueba mañana, no lo voy a dejar para la tarde. No, tengo que saber priorizar qué es lo primero, ya, qué es lo segundo y qué es lo tercero. Según Pratt, menciona que en estos momentos estamos perdiendo la regulación de los ritmos del día y es importante retomarlo, especialmente a la hora de estudiar online. Se aconseja, por favor, no estudiar en la cama, no estudiar con pijama, no que mi mamá me lleve algo calentito a la cama porque quiero estudiar. No, favorezcan su rutina. Quiere decir que se levanten o no sé qué, cuál es su rutina. Por ejemplo, me levanto, me baño, me cepillo, hago mis cosas, mis tareas, tomo desayuno, alimento mi mente, las energías, ¿ya? Darse tiempo para todo, organizarse, ¿ya? Hacer rutinas, ¿ya? Como todos los niños, cuando somos infantes, los psicólogos mencionan que lo más importante son las rutinas. Acá también, para favorecer el aprendizaje y para favorecer. Planificar muy bien los descansos. No somos robots, por lo tanto, dense el tiempo para hacer lo que ustedes quieran. ¿Saben qué? Estoy tan cansada, necesito que mi mente descanse. Voy a hacer yoga. Voy a leer un libro que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Sabes qué? A mí me encanta pintar, voy a pintar. ¿Sabes qué? Voy a hacer ejercicio, voy a subir y bajar las escaleras. Estoy haciendo ejercicio en mi casa. ¿Ya? Descansar y parar. No se supone que un adulto puede estudiar 45 minutos una concentración abierta, tan al tiro. Dense el tiempo, ¿ya? Interactuar con los docentes y compañeros, favorecer esta interacción hace que el aprendizaje online sea más favorable, ¿ya? No tener miedo en hacer preguntas al profesor o a la profesora que surjan. No tengan miedo, ¿ya? Nadie los va a comer, dijera yo. Yo siempre le digo, chicos, no me tengan miedo porque yo no como, ¿ya? Yo estoy aquí para guiar sus procesos. Y lo dejé para el final, ya no olvidar gestionar las emociones y compartirlas. Cuando ustedes estén tristes, cuando estén alegres, cuando tengan alguna emoción que los atrasa, por favor compártanla. Somos humanos y para eso estamos. Como dice en el 2020, el mismo autor menciona que es bueno encontrar con los demás, es compartir las emociones y pensar lo que vamos a hacer cuando esta situación termina. Compartir va a hacer que quizás yo no solo tengo miedo, sino que todos tenemos miedo, que todos estamos ansiosos. Comparte las emociones, somos humanos y eso hay que rescatarlo. Por ende, y como conclusión, aquí le traigo una reflexión que fue publicada en el Facebook, ya, de una alumna de medicina de la región de Biobío. Los estudiantes somos seres humanos y tenemos diferentes contextos. Frente a eso, primero somos seres humanos que tenemos diferentes emociones. Y tenemos diferentes contextos, pero por supuesto, por lo tanto, debemos tratar de solventar y de colaborar en este. Si algunos a lo mejor no tienen un espacio solo, a lo mejor debo favorecer el contacto, estudiar, ver, y el mundo académico va a ayudar a este estudiante o trata, porque no podemos solucionar todo, pero se intenta. Estamos tratando de que esto funcione, ¿ya? Y porque somos enfermería, porque enfermería no solo es una profesión en donde estamos dirigidos para que ustedes puedan adquirir conocimientos, sean futuros profesionales, porque somos disciplina y esto lo van a hacer desde ahora, desde el proceso de la digitalización del aula, están adquiriendo disciplina que les va a favorecer a ser unos futuros enfermeros muy excelentes y no dudo de eso. Y porque enfermería es arte.
porque cada uno le pone su ciencia, le pone su esencia. Yo digo, cuando cocino le pongo un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de anís, cada uno le va a poner su sol, le va a poner el arte, le va a poner el cariño, porque somos diferentes y tratamos a los estudiantes como diferentes, porque cada uno es distinto. De esa misma vez, vamos a hacer y vamos a favorecer que el mundo digital, ya que estas clases virtuales sean, ya llegaron para quedarse, ya quizás después vamos a ir mezclando, pero vamos a hacer que esta enfermería siga su curso, tengamos futuros profesionales con profesionalismo, con disciplina y con arte. Muchas gracias por haberme escuchado. Y como finalización, quiero ver el sondeo. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia virtual que más favorece su aprendizaje? Tengo que la gran mayoría mencionó clases online, las clases sincrónicas. Qué bueno, es una adquisición de un aprendizaje para mí. Me gusta este proceso. Es un cambio, sí, estamos acostumbrados, no, pero lo vamos a hacer de mejor forma. Si son clases sincrónicas, favorece la comunicación entre ustedes. Necesitan esta comunicación y lo vamos a tratar de hacer permanentemente. Muchas gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta? Agradecemos la participación de la ponente, la maestra Evelyn Brimtrup, de la Universidad de San Sebastián, de la Facultad de Enfermería en Puerto Montt, Chile. Por tan interesante presentación, maestra, consideramos que nuestros estudiantes y docentes estamos identificados con la temática que acaba de presentar y, por supuesto, que agradecemos de manera infinita su mensaje. También nos disculpamos por las fallas técnicas que se presentaron en el desarrollo de la transmisión. En este momento dará inicio la sección de preguntas. Le recordamos a nuestra audiencia que en este momento ya pueden utilizar la herramienta de chat para hacer sus preguntas. Maestra Evelyn, ¿gusta que le las preguntas o usted quiere hacer la interacción con los participantes? Voy a ir leyendo. Aquí tengo Ok. Irma. Menciona que, creo que es una pregunta, dice, muchas gracias, profesora. Dice, ¿qué pasa con los alumnos que no tienen un servidor a un servidor? ¿Tendría la universidad verificar que el alumno tenga un equipo? De preferencia, no es una obligación, ¿ya? Pero se estima conveniente de que puedan favorecer el proceso de la adquisición de los conocimientos. Por ende, el cuerpo académico o las instituciones deben verificar que todos los estudiantes puedan adquirirla. No es una obligación, pero se trata de que si no tienen, verificar y tratar de entregárselo o a lo mejor facilitar la entrega. Muchas gracias por lo que están ahí. Aquí tengo otra pregunta. Espérenme. Sí, por lo mismo, aquí dice evaluar a los alumnos que no tienen facilidad de comunicación, sí, verificar a los alumnos, verificar cómo yo puedo entregar las estrategias, cómo puedo entregar los conocimientos, ¿ya? Quizás no vía online, no directa, sino e-learning, o quizás el estudiante también tiene que verificar, ¿será conveniente estudiar en este momento? Ahí hay que hacer un balance. Aquí hay otra pregunta.
¿Cree que tenga cierta persecución de la salud mental al llevar clases de esta modalidad? Por supuesto. Persecución me imagino a que persecución, sí, persecución me imagino que se refiere a una dificultad. Está más que estudiado que las emociones que han ejercido o han emitido en relación al uso de las clases digitales de forma tan abrupta, principalmente está asociado a estrés, a incertidumbre, frustración. Cuando no existe esta modalidad de organizar, de conocer, de tener todas las estrategias que yo vi. Por lo tanto, es importante tener un afrontamiento adecuado de, de reconocer cuáles son mis emociones, de reconocer en qué parada estoy, cómo estoy, cuál es lo bueno, cuál es lo malo, para disminuir todas estas emociones negativas. De esta forma, favorezco al docente y al estudiante para crear algo positivo. Espero haber respondido su pregunta. Aquí tengo otra. De otra manera, ¿se puede evaluar a un alumno que no tenga acceso a Internet para llevar todas las clases? Para llevar significa que no lleve todas las clases. Bueno, como decía In, según los autores, según los últimos autores del mundo académico, mencionan de que hay que tener creatividad y flexibilidad. No es algo que sea imponente por mí que yo lo diga, ¿ya? Sino que a nivel académico van a tener reuniones para ver caso por caso o casos más dificultosos. Tampoco puedo dar accesibilidad a todos o hacer los gustos a todos, pero hay casos puntuales en donde el mundo académico va a tratar de ayudarlos. Están llegando harta preguntas y algunas que quizás, buenos días, felicidades. Considero muy importantes los puntos desarrollados de la sesión, más aún la relación existente entre el docente y estudiante. Así es, este docente que quizás ustedes lo veían como un super dios, la verdad es que yo digo, y yo me considero diosa. Por lo tanto, somos académicos, tenemos una labor tan relevante nosotros de transmitir y de guiar el conocimiento. Hay cosas, yo siempre digo, no todo lo sé, y cuando no lo sé lo busco. Ustedes también. Cuando no saben algo y si no saben cómo buscarlo, para eso tienen al docente. ¿Ya? Acá vele otra pregunta. ¿Esta modalidad online perjudica la praxis de nuestra profesión en los servicios asistenciales? Esta charla está dedicada netamente a los conceptos cognitivos. ¿Qué quiere decir los conocimientos? Cuando hablamos de procedimental, la verdad es que es necesario realizarlos. Las habilidades se crean netamente cuando yo las ejecuto. Y está más que estudiado, varios autores mencionan que mientras más veces hago las cosas, mejor lo voy a ir haciendo. Por lo tanto, la praxis, el hacer, tiene que realizarse. Va a existir el momento. Por ejemplo, si ustedes necesitan simular, a lo mejor vamos a cambiar esta modalidad de tener conocimiento, simulación, sino que vamos a adquirir todo el conocimiento que está en esta vía online para que después, cuando llegue el proceso de ser presencial, puedan solo facilitar la adquisición de las habilidades. Y después, cuando ya tengo las habilidades, voy a subir este escalón y poder resolver problemas, que son lo que el día de mañana espera la sociedad de profesionales, ser capaces de resolver problemas atingentes, y que no dudo que ustedes lo vayan a lograr. En tener la capacidad de resolver problemas, de cambiar este mundo presencial a digital, en tener el manejo de las emociones, va a hacer que estos futuros profesionales también tengan una característica distinta. Yo creo en ustedes, yo creo en los futuros estudiantes, quiero creer en ellos, por lo tanto espero de ellos lo mismo que ustedes esperan de mí. Aquí leo otra pregunta. ¿Considera usted que se tendría otro tipo de respuesta ante esta modalidad si hubiese tenido una preparación en antelación? Pero por supuesto. Eh, se menciona que mientras más preparados está, o por ejemplo es lo mismo que cuando ustedes estudien, mientras más estudios tengan, mejor capacidad de respuestas van a dar. No se dio.
pero estamos frente a esta situación. Aunque yo digo, ya se viene practicando esto de la modalidad online hace muchos años, ¿ya? Eh, años, 20 años. Ahí estamos de a poquito realizando algunos procesos. La preparación ante antelación siempre es buena. No la tuvimos, pero estamos realizando lo mejor posible. Tengo otra pregunta. Espero haber respondido las dudas. Si quedan más dudas, me van haciendo y yo voy tratando de responder. ¿Cómo considera usted que es prudente conllevar esta situación que, aunque es compatible con la que vivimos en estos momentos, los alumnos lo toman como aburrido o poco confiable en casos como el Internet fuera de línea o en las sesiones son cerradas por el sistema mismo? A ver, eh, ¿es compatible con lo que estamos viviendo? Es compatible. ¿Por qué? Porque la contingencia nos mide a que estemos con disminución de el roce social. Por lo tanto, estamos encerrados y el tener esta modalidad evita el contacto social, favorezco que ustedes tengan salud, que yo tenga salud y que nuestra sociedad tenga salud. Por lo tanto, es compatible. Pero no es compatible cuando ustedes dicen, ¿sabes qué? Esto no me aburre, esto no estoy ahí, no quiero, no va a funcionar. Ya tengo algo que predijo, algo negativo. Por lo tanto, perdón, es importante que ustedes mismos pongan algo. Si no quieren, den un paso al lado y esperen un rato, ¿ya? Porque este es un proceso para todos y que estamos tratando de solucionar y que yo sé que va a resultar. Espero. A ver, aquí hay otra pregunta. Muchas gracias por lo que leo anteriormente, pero y quiero agradecer todas las cosas positivas que estoy leyendo aquí. Me es muy grato. ¿Qué estrategia recomendaría usted para los alumnos que no cuentan con suficiente disponibilidad de tiempo para estudiar? Ya, wow. Importante, lo primero, que no tengan tiempo conocerse. El autoconocer creo que le va a dar ganancia de tiempo al final. Yo primero debo conocerme. ¿Cuál es mi mejor estrategia de estudio? Yo no le puedo decir a usted que haga mapas conceptuales, por ejemplo, si no entiende cómo se hace mapas conceptuales, no le ha gustado. Lo primero que yo haría, mi consejo, es que usted conozca la estrategia, que a usted le acomoda y rendir en tiempos determinados. Importante, que tenga horarios de comida y que tenga horarios de sueño y de descanso. ¿Por qué? Porque es algo biológico. Primero debemos tener los nutrientes y que una comida balanceada. Los nutrientes adecuados para que nuestro cerebro pueda funcionar adecuadamente. Y dormir y descansar bien para que también su cerebro y nuestro cerebro puedan tener todas las estrategias necesarias. Un cerebro cansado no funciona. Lo mismo le pasa el día de mañana cuando, por ejemplo, el cansancio extremado que tiene el personal de salud puede hacer que tengan errores y errores que ellos quizás no quieran, pero quizás que se van a producir por este cansancio extremo, ¿ya? No juzgo a aquel que no tenga tiempo, mejore. Por lo ende, sugiero que se autoconozca, autorregule, que tenga estas dos cosas y que se dé tiempo, ¿ya? Para algo principal. Espero haber respondido. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo considera usted que esto ha afectado la carrera profesional donde su desempeño es más práctico que teórico? ¿Cómo lo es el caso de licenciatura en enfermería? Bueno, la verdad, como dice Florence Nightingale, que fue una de las, o sea, que fue nuestra fundadora, pero hay otras, yo tengo una visión un poco diferente, porque hay otras cofundadoras que también están ahí, que se han dicho, ya y que han surgido. Para ser enfermeros no solamente necesito saber qué es lo que estoy haciendo y razonar. Para poder razonar y tomar las mejores decisiones, yo debo saber qué es lo que estoy haciendo con conocimiento. El solo hacer
sin tener el conocimiento no me favorece en nada. Por ende, yo sugiero que ya va a haber tiempo para poder hacer las cosas, ya va a haber tiempo para poder practicar, ¿ya? Vanessa, si me escribe, yo le voy a contestar, ¿ya? Por ende, dense el tiempo solo ahora de leer y si tienen en su casa hay técnicas, por ejemplo, la punción, si me preguntan eso, las funciones las puedo practicar con una naranja dijera la antigua, ¿ya? O hay cosas de simulación que me puedo hacer en la casa. Eso. Y me quedo con la última pregunta antes que la profesora aquí, que ya me está haciendo ojitos, vean, acá parece que hay una opinión. Bueno, buenos días, dar gracias a su ponencia, considero que es un tema muy considerado, la situación en la cual estamos pasando como estudiantes y como docentes. En particular, me quedo con la importancia de llevar a cabo estrategias para lograr el objetivo de cada una de las materias. Qué bueno. Eso. Profesora, quiere continuar usted. Quiero agradecer por toda la cantidad. Quizás no pude leer todas las preguntas, no pude responder. Le voy a dejar mi correo o los docentes ahí en caso de que tengan cualquier necesidad o algo que les pueda ayudar. Estoy a su disposición. Estamos para ir fomentando y ayudándonos entre todos. La colaboración no solo del mundo académico, sino como enfermeros, como seres humanos que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Queremos agradecer nuevamente su participación. Le recordamos a nuestros participantes que en breve se va a publicar en el chat el link donde ustedes pueden hacerle llegar también las preguntas a la maestra. Y me permite también leer la constancia maestra de participación que se le hará llegar pues de manera digital. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia a Evelyn del Pilar Brintrup Flores por su destacada participación en la videoconferencia Estrategias para estudiantes en el área de la salud con clases digitales durante la pandemia, dirigida a estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el primer ciclo de conferencias online en conmemoración de la Semana Internacional de Enfermería, enfrentando retos. Por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, 27 de mayo de 2020, firma directora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Sabemos que va a ser de mucho interés para nuestros alumnos y también para nuestros docentes. De igual manera, agradecemos la participación en este proyecto a todos los participantes de esta transmisión. Les recordamos que el día de mañana tenemos una conferencia titulada Cuidados del paciente con COVID-19 en el hogar. Recuerden que es importante registrarse con su nombre completo para la generación de constancias. 10 de la mañana en punto y que todos tengan bonito día. Les cedo la palabra, maestra, si usted gusta dar un último mensaje o contestar algunas palabras. Ese espacio es suyo, maestra. Muchísimas, muchísimas gracias. No, quiero agradecer por la invitación. Estar aquí presente ha sido un gran agrado. Gracias a usted. Que tengan un lindo día. Cuídense. Un abrazo para gracias, todos. Maestra. Bye, bye, maestra.